Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de a través de este video platicarles un poco en torno a un tema muy interesante que se llama la clasificación de las lenguas. ¿Por qué surge el interés de clasificar las lenguas? Fundamentalmente es por conocer, estructurar, agrupar, saber el origen, de dónde provienen todas las lenguas que hay en el mundo. Y por cierto, ¿saben ustedes cuántas lenguas existen en el mundo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Hay aproximadamente 7000 lenguas en el mundo. Esta cifra es bastante considerable y nos deja pensando, ¿no? Vaya, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Dato que al conocerlo pues no deja de sorprendernos. ¿Sí? De esas 7000 lenguas que hay en el mundo, ¿cuáles ocupan el primero, segundo y tercer lugar? Bueno, el chino mandarín es el que ocupa el primer lugar con 2.300 millones de hablantes. El segundo lugar lo ocupa nuestra lengua española con aproximadamente 500 millones de hablantes. Algunos dicen que 437, otros 450, otros 500. Bueno, seamos optimistas y cerremos el número en 500. Esta cifra nos permite ocupar el segundo lugar de las lenguas más habladas en el mundo. El tercer lugar lo ocupa el inglés. El inglés es interesante porque se habla en 106 países, pero no precisamente como lengua oficial, no como lengua materna, sino como segunda lengua con un fin único, que es el de la comunicación, ¿sí? Pero este predominio del inglés en todas estas naciones que les he mencionado surge precisamente por el predominio económico que hay en el comercio con los Estados Unidos. No implica que el que se hable en 106 países no implica que sea la lengua que más se habla en el mundo, porque no son hablantes nativos, es decir, no tienen como lengua materna el inglés, ¿sí? Por eso ocupa el tercer lugar. En comparación con China, que son 2.300 millones de hablantes nativos cuya lengua materna es el chino, ocupa el primer lugar. En nuestro caso, como la lengua española, que son 437 o 450 millones de hispanohablantes, somos 400 millones de hispanohablantes cuya lengua materna pues es el español. No en el caso del inglés, que se utiliza en 106 países como fines de comercialización y de comunicación y por la actividad económica. Ahora, si a esas 7000 lenguas le agrego las lenguas muertas, pues este número de lenguas que ha existido a lo largo del proceso histórico de la humanidad, pues se incrementa. Lenguas muertas como el griego clásico, como el latín, como el egipcio clásico, como el copto, ¿sí? Como el etrusco, como el arameo, lenguas que ya en la actualidad no se hablan. Pero también hay otros casos bien interesantes. La clasificación de las lenguas también me permite conocer, por ejemplo, en África. En África, ¿cuántas lenguas se hablan? En África hay aproximadamente unas 1500 lenguas que se hablan. Pongo como ejemplo Camerún. Por ejemplo, en Camerún hay 12 millones de habitantes aproximadamente y se hablan 300 lenguas. Nigeria, por ejemplo, también. Se hablan 450 lenguas en Nigeria. Y si me voy a Nueva Guinea, en Nueva Guinea se hablan 850 lenguas, imagínense, es un número desbordante. 850 lenguas en un país. Entonces, pues esto genera que el interés por conocer más en torno a las lenguas se vaya acrecentando. Otro dato muy interesante, por ejemplo, hay 1000 lenguas entre 99, ¿sí? y 199. A veces algunos lingüistas dicen, no, entre 99 y 999 personas que hablan
una lengua, ¿sí? Es decir, existen 1000 lenguas en el país que tienen entre 99 y 999 hablantes. Hay aproximadamente también 114 lenguas que tienen tan solo 9 hablantes. Y hay también aproximadamente unas 300 lenguas que no pasan de 100 hablantes. Pues bien, estas lenguas están condenadas a tener una vida media, pero la que tiene 9 hablantes, si esas 114 lenguas que tienen tan solo 9 hablantes, van a pasar a ser lenguas extintas, lenguas muertas. Por ejemplo, en México hay 26 lenguas autóctonas que están a punto de desaparecer. En el continente americano hay 170 lenguas autóctonas que están a punto también de desaparecer, ¿sí? Y esta clasificación de las lenguas precisamente me permite conocer esta dinámica, ¿sí? Este fluir de las lenguas que aparecen y desaparecen. Pero ¿por qué desaparece fundamentalmente una lengua? Pueden ser varias causas, entre ellas, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí?, que acabe con todo un pueblo, un desastre natural, o en su caso también, pues una invasión. Las guerras de invasión o de colonización también han extinguido cantidad innumerable de lenguas y a su vez de culturas. Pero retomando un poquito más este concepto de la clasificación de las lenguas, existen 2 criterios para la clasificación de las lenguas, y el primero del que les voy a hablar es el criterio genealógico. El criterio genealógico nos permite agrupar a las lenguas por su origen, ¿sí? Y una vez que agrupo una lengua por su origen, voy encontrándole la familia a la que pertenece. Existen varias familias lingüísticas en el mundo, pero a nosotros la que nos interesa es la familia lingüística indoeuropea. La familia indoeuropea, o familia lingüística indoeuropea, tiene en sus ramas al griego, al latín y al español. Aparte, la familia lingüística indoeuropea es una de las más grandes familias que existen en torno a las lenguas. Agrupa al mayor número de lenguas que se han hablado y que se hablan en el mundo. El segundo criterio, ¿sí?, es el morfológico. Y el morfológico es muy interesante porque agrupa a las palabras por su estructura. De ahí la palabra morfológico, donde tenemos que morfos es forma o estructura, ¿sí?, y logos es estudio, tratado o conocimiento. Pues bien, este criterio morfológico agrupa a las palabras por su estructura. Y hay 3 criterios. El primer criterio es el criterio de las lenguas monosilábicas. Se les llama monosilábicas porque son palabras monosílabas, ¿sí? En este caso tenemos al chino. Por ejemplo, la palabra Tao Te Ching, que es un libro y a la vez también es una corriente filosófica en China, una corriente de pensamiento, el Tao, ¿sí?, fue escrito o estructurado o creado por Lao Tse. Nuevamente tenemos ahí los monosílabos, ¿sí? Y también tenemos palabras como Mao Tse-tung, ¿sí?, otro sustantivo, un nombre propio. O en su caso, si en algún momento dado ustedes van a China, bueno, no en estos momentos derivado de todas las circunstancias y el contexto por el que nos encontramos, pero sí, a lo mejor más adelante, les llega a dar hambre, ¿sí? Y van caminando por las calles de China y se detienen a preguntarle a un chino, ¿sí?, ¿dónde puedo encontrar algo para comer? ¿Sí? Bueno, en chino, ¿sí?, escuchen los monosílabos, se preguntaría de la siguiente forma: Nar you mai chide.
Otra vez. Narjou mai chide. Digo, no soy hablante del chino, me perdonarán la pronunciación aquellos que sí sean hablantes del chino. ¿Sí? Pero en ese momento ustedes ya están entrando en comunicación con una lengua, ¿sí?, agrupada en las monosilábicas. Y esto me permite, ¿sí?, comprenderlo y estudiarlo, la morfología de las lenguas, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, el criterio morfológico. El segundo criterio morfológico agrupa a las lenguas en lenguas aglutinantes. ¿Qué es una lengua aglutinante? Las palabras separadas por sí mismas tienen un significado, pero cuando conjunto o uno esas palabras, ¿sí?, formo palabras frase. Por ejemplo, ustedes a lo mejor conocen la palabra o el sustantivo ahora Xochitl, ¿sí?, que significa en náhuatl flor, pero si yo la aglutino con otra lengua que es, con otra palabra que es ayo, y digo ayo Xochitl, ¿sí?, ahí estoy aglutinando, estoy formando una palabra frase. Y esta palabra frase en náhuatl significa flor de calabaza, en donde ayo es calabaza y Xochitl es flor. La aglutino o la junto y me da ayo Xochitl. Otra palabra náhuatl sería pacnamacac, pacnamacac, ¿sí?, donde pac es medicina, ¿sí?, y namacac es vendedor. Aglutino, ¿y qué significa pacnamacac? Vendedor de medicina o de curaciones. ¿De acuerdo? Esas son palabras frase y pertenecen también a este grupo del criterio morfológico de las llamadas lenguas aglutinantes. El tercer criterio, ¿sí?, es el que se conoce como las lenguas de flexión o flexivas, y este es muy importante para nosotros porque es ahí en donde entran el griego, el latín y el español, ¿sí? El griego, el latín y el español son lenguas de flexión. El español utiliza artículos y preposiciones, por lo tanto, ¿sí?, es una lengua de flexión. Y el latín, ¿sí?, que no utiliza ni artículos ni preposiciones, pero sí utiliza las desinencias, las terminaciones, recuerden ustedes, también es otra lengua de flexión. ¿De acuerdo? Pues bueno, este es el tema que con ustedes el día de hoy he compartido y he querido explicarles, ¿sí?, los criterios que utilizan los lingüistas para clasificar a las lenguas son el criterio genealógico, que agrupa a las lenguas por su origen, y el criterio morfológico, que agrupa a las lenguas por su estructura. Y este criterio morfológico se divide en tres grupos. El primero es el de las lenguas monosilábicas, el segundo es el de las lenguas aglutinantes y el tercero es el de las lenguas de flexión o flexivas. Chicos, les agradezco mucho su atención, que estén muy bien, cuídense mucho por favor y felices vacaciones. Les agradezco. Bonito día, muchachos, cuídense. Saludos a todos. Gracias.